primero hay que entender que para determinar que un frenillo está alterado, no solamente es ver anatomía, sino que es anatomía y función. Y una alteración en los dos es lo que nos va a dar la anquiloglosia o el frenillo alterado. ¿Cómo es el proceso? Después del diagnóstico, llega el bebé, tú lo revisas, dices, ya, vamos a realizarlo. ¿Qué haces? Si no tenemos otros factores considerados, tenemos más riesgo de hacer una recidiva, por ejemplo, o que no sea exitoso el proceso. Doctora Pamela Bornschewer, odontopediatra especialista en frenectomía. O sea que hay frenotomía y frenectomía. Sí, si un frenillo que es muy grueso, que uno ve que está muy irrigado o submucoso, probablemente si lo hago con tijera va a sangrar muchísimo. El chupete nos juega muy en contra, porque ¿qué es lo que hace el chupete? Me mantiene la lengua abajo. Si mantiene la lengua abajo, la cicatriz se me empieza como a pegar. Hola, te doy la bienvenida al podcast de El Poder de la Lactancia Materna, un espacio donde exploramos la lactancia materna y todo lo relacionado con esta bella etapa de la vida. Soy Natalia Quintero, tu anfitriona, y agradezco que nos estés acompañando en un nuevo episodio en el que hablaremos acerca de algo bien especial, bien detallado y que espero que no queden dudas al respecto. Esto es la frenectomía. Si no sabes qué es, quédate en el video porque vamos a desglosar con cada detalle lo que significa esto. Para este tema he invitado a una experta en frenectomía. Ella es Pamela Bornschewer. ¿Lo pronuncié bien, Pamela? Hola, ¿cómo estás, Sí, Pamela? hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación, por estar aquí grabando. Y me alegra que estemos grabando este episodio para que muchísima gente pueda entender qué es la frenectomía. Sí, feliz de poder hablar de este tema que en verdad me apasiona y hace un par de años ya que estoy dedicada casi al 100% a esto. Sí, sí, seguro. Y lo conozco que es así. Para quien no conoce a Pamela, ella es mamá, es odontopediatra, también es emprendedora. Tiene un programa muy especial con una colega en el que se dedican a hacer prácticas y a dar estudios, básicamente, acerca de la frenectomía. ¿Es así, cierto, Pamela? Sí, tengo trabajo de la mano de otra odontopediatra que es Fernanda Luque. Hicimos un equipo donde no solamente atendemos pacientes, sino que también estamos haciendo ahora capacitaciones y cursos como para seguir difundiendo este tema de la frenectomía. Sí, que me parece súper especial y la verdad que para la lactancia, en muchas ocasiones, para muchas mamás, significa un cambio rotundo. Así que seguro que te lo agradecen un montón, ¿no? Sí, de hecho esa es la parte más gratificante de dedicarse a esto, que uno ve resultados y le puedes cambiar la vida a una mamá y a un bebé porque puedes salvar una lactancia. Sí, total, total. Bueno, Pamela, antes que nada, pues bueno, ya enuncié que eres odontopediatra, ya enuncié que capacitas, pero para hacer así como tu experiencia a nivel de frenectomía, más o menos cuántas has hecho, cuántas has practicado a lo largo de toda tu experiencia. Frenectomía, muchas. Hace varios años ya que empecé de a poquitito, haciendo una al mes, por ejemplo, pero ya empieza a crecer esta red de derivadores y ahora yo diría que todos los días hago 3 frenectomías y sí, o sea, ya llevamos con la feña más de 2000 Wow. frenectomías, sí, o más, ya perdimos la cuenta, pero vemos todos los días bebés, así que por lo menos todos los días hago una frenectomía. Wow, pero es así tanto que haya un diagnóstico pues supongo que van por frenillo lingual corto y tú realizas la frenectomía. Claro, lo que pasa es que, claro, uno dice, pero ¿cómo tantos? En el fondo es porque tenemos hartas derivadoras, pero la prevalencia es difícil establecer un número, pero se habla que es aproximadamente el 20% de prevalencia. ¿Ya? Lo que Ya. pasa es que nosotros afortunadamente vemos muchos pacientes, pero con la confianza que nos han dado la gente que nos deriva. Y generalmente ya vienen con el diagnóstico hecho de una fonoaudióloga, una asesora de lactancia también que las ha hecho hacer este camino de
de detectar que hay un frenillo que está alterado. Claro, claro, sí. Y además que ahí en la zona yo solo te conozco a ti, por ejemplo, así que yo creo que a muchas nos pasa lo mismo, solamente te conocemos a ti. Es que todavía, claro, todavía no somos tantas las odontopediatras las que realizamos este procedimiento. Es algo que, por ejemplo, a mí en el posgrado en la universidad nadie me lo enseñó. Es algo que uno ha tenido que ir haciéndose su camino y estudiando. Aquí en Chile, no sé, un tiempo que no se promovía nada la lactancia. Era todo, hay problema de lactancia, fórmula, y listo. Entonces, ahora recién se le está dando más importancia a la lactancia y el por qué podría haber problemas. Entonces, es relativamente nuevo, se podría decir, acá. Claro, claro. Y la verdad que se agradece mucho porque, bueno, yo llegué al mundo de la lactancia desde mi hijo, que es como 2014, y se ha ido popularizando cada vez más. Me certifiqué como asesora y fue como empezar a ver un boom acerca del frenillo lingual corto y la frenectomía. Pero para las personas que nos están viendo, cuéntales qué es la frenectomía, porque para nosotras puede ser algo ya como muy común en nuestro lenguaje, pero tenemos a mamás y también profesionales de la salud que de pronto y no saben qué es. Claro. Frenectomía significa liberar, en términos más simples, cortar un frenillo, que en este caso estamos hablando del frenillo lingual, que es un pliegue de tejido que une la lengua con el piso de la boca. ¿Ya? Todos tenemos frenillo, ¿ya? Eso está. Sí, lo que pasa es que en algunas ocasiones este frenillo limita los movimientos o las funciones de la lengua. Y la lengua no es solamente la succión o la lactancia, sino que participa en la respiración, en la deglución, en la fonoarticulación, en el crecimiento de los maxilares. Entonces, son muchas las funciones que se pueden estar alterando. Y bueno, y en bebé lo principal es la lactancia, la succión. Claro, claro. Oye, ¿y consideras importante que las familias, las mamás, papás que tienen un recién nacido, conozcan de este tema sin importar que vaya a terminar en una frenectomía? Pero ¿crees que es importante dar a conocer que tenemos un frenillo lingual que puede llegar a ser corto en muchas bebés, en muchos bebés, y que posiblemente pueda necesitar esto? De todas maneras, pues sí, finalmente información es poder, o sea, tomar decisiones informadas es importante. Si uno quiere o no hacer la frenectomía, es decisión muy propia, y cada uno tendrá sus aprensiones y nunca vamos a presionar para eso, pero sí poder darle una explicación a, no sé si tengo dolor al amamantar, saber por qué es, independiente que yo no quiera tratarlo, pero por lo menos darle las explicaciones a lo que está pasando. Entonces, todos podríamos o deberíamos estar informados. Ya, súper. Oye, en alguno de los episodios que yo grabé con la doctora Mariana Colmenares, hablando exclusivamente del frenillo lingual corto. Ella es pediatra y BCLC y se dedica también a hacer el corte. Digamos que para hacer un diagnóstico ella hablaba de que había varios tipos de evaluación y que muy seguramente hay algunos, no sé cómo decirlo, como protocolos que no se ven con claridad algunos frenillos. Pero cuéntanos cómo es este tipo como de evaluación, porque sé que hay diferentes. Explícanos cómo se hace esa evaluación. Bueno, primero hay que entender que para determinar que un frenillo está alterado, no solamente es ver anatomía, sino que es anatomía y función. Ya. Y una alteración en los dos es lo que nos va a dar la anquiloglosia o el frenillo alterado. Y también recalcar que las que mejor hacen este diagnóstico son las fonoaudiólogos especialistas en motricidad facial y lactancia. Ya ellas hacen una evaluación exhaustiva, pero maravillosa, y van a determinar bien si la función está alterada. Nosotros obviamente también tenemos algunas herramientas, pero frente a una duda, lo que yo voy a hacer es derivar a que alguien me ratifique ese diagnóstico. ¿Ya? Y como herramientas para determinar esto es, como te decía, primero observar anatomía, pero no solo eso, sino que evaluar la succión, tanto nutritiva como no nutritiva, y ver bien qué es lo que está produciendo este frenillo alterado.
Y tenemos herramientas que nos ayudan también, que hay, por ejemplo, diferentes test para hacer diagnósticos, pero también hay unos test que evalúan más anatomía, otros más función, otros solamente evalúan si hay lactancia exclusiva. Entonces, hay herramientas, pero una por sí sola es muy poco para hacer un diagnóstico integral. Tiene que ser alguien que esté súper capacitado para hacer un buen diagnóstico. Claro, claro, sí, me imagino que efectivamente la fonoaudióloga en otros países, logopeda, es Exactamente. como la persona más adecuada. Ujú. Y me imagino que exploran toda la lengua, exploran pues como una deglución, exploran todo, pero tú a la final, antes de realizar el corte, la frenectomía, también necesitas hacer algún tipo como de evaluación, ¿verdad? Sí, lógico, uno también, a veces uno puede tener una discrepancia incluso con el derivador, entonces yo obviamente tengo que examinar, evaluar, diagnosticar y ver también las condiciones que tengo para ver si es que puedo hacer una filectomía, si es que no la puedo hacer, si tengo que esperar, o qué precauciones debo tener, o qué técnica ocupar. Por supuesto que Ya. también hay que tener una evaluación previa. Ya, ya, genial. Oye, es completamente necesario cuando hay frenillo lingual corto, anquiloglosia, es Ajá. completamente necesario hacer la frenectomía. ¿Es como la única solución que existe? O sea, si el frenillo está alterado, claro, el primer paso es hacer la frenectomía, digamos, si es Ya, que se piensa que está alterado. Pero no es lo único, porque hay que pensar que la lengua son muchos músculos que trabajan en conjunto y esos músculos hay que rehabilitarlos. Entonces, también hay que desmitificar un poquito eso que cortando el frenillo y haciendo frenectomía se va a solucionar todo. No es así, o sea, en algunos casos es un proceso. Hay que hacer una rehabilitación, hay que tener más sesiones con fonoaudiólogo, o quizás el cambio no va a ser inmediato, ¿ya? Pero para tratar un frenillo alterado, exactamente hay que hacer una frenectomía. ya. Antes se decía que el frenillo se podía ejercitar y con eso le íbamos a lograr estirar, y eso ya está obsoleto. O sea, por la composición del frenillo, esas fibras no son estirables. Así Ya. que eso no va a pasar. Ok, o sea que es claro cuando te dicen si eres una mamá con tu recién nacido y es claro que hay un frenillo lingual para evitar que duela, porque en muchas ocasiones, en la mayoría, duele la succión en el pecho, sí o sí habrá que hacer una frenectomía. Te lo pregunto porque hay muchas mamás que quedan con mucho miedo, como que les dicen, bueno, mira, hay que hacerle una frenectomía y se asustan, ¿o no? Y lógico, lógico. Por eso que hay que estar muy seguro del diagnóstico para partir, que esté bien indicado el procedimiento, ¿ya? Porque a veces es frenillo, pero también puede ser problema en el acople, como otras causas del problema, o muchas también a la vez, no solo una. O sea, primero hay que estar muy bien seguro del diagnóstico y que hayan aprensiones con el procedimiento es muy lógico, es obvio. O sea, a todos como padres, como mamás, si nos dicen que hay que operar, o si que hay que poner una vacuna, o si hay que hacer un procedimiento, nos da nervio y ya hay aprensiones. Entonces, eso es totalmente válido. Y por eso que esta decisión y esta inquietud tiene que venir de los papás también. O sea, es una decisión que van a tomar ellos finalmente. Ya uno cumple con informar, pero ellos tienen que estar seguros de querer realizar. Ya, sí, efectivamente tendrán que tomar ellos la decisión Claro, por su hijo y con seguridad, en la mayoría de los casos, les va a servir. sí, o sea, nunca va a perjudicar, digamos. Y si es que hay una buena indicación, yo te diría que en el 98% de los casos en que se ven mejoras. O sea, si está bien indicado hacer una flectomía, no sé si soluciona todos los problemas en todos los casos, pero sí va a haber avance y van a notar la diferencia, sobre todo las mamás, que están a Claro, mamá. sobre todo. Oye, aparte de este miedo, como esa aprensión que tienen los padres, sobre todo la madre, ¿qué Ujú. otra preocupación pues has visto que tienen las personas que acuden a ti? Como preocupaciones con el Sí, con procedimiento, el procedimiento. generalmente a los papás les da miedo que el bebé tenga dolor, digamos, o sea, que les duela, o que pase algo malo, digamos.
que al revés de favorecer la lactancia, que no pase nada o incluso que haya rechazo a alimentarse. También es un miedo que pueden tener, que me han manifestado. Claro. O que haya muy mal postoperatorio, por ejemplo, eso son, pero lo principal diría yo es que da susto que les duela mucho, como ese estrés. Como el Bueno, dolor que puedas sentir. claro, yo les digo que, o sea, el manejo del dolor es clave para nosotros. O sea, hacer doler a un bebé es una situación de estrés para el papá, para el bebé, y eso sí puede traer como más repercusiones negativas posteriores, incluso como un rechazo alimentario, una aversión. Entonces, siempre ocupamos, por ejemplo, anestesia. Sí ocupamos anestesia local, por lo menos la técnica que ocupamos nosotros. ¿Ya? Así que el manejo del dolor intraoperatorio y postoperatorio es fundamental. Así que en ese sentido, es súper como resguardado eso. Ya, bueno, entonces ahora entremos más en detalle de cómo es el proceso, porque nos has mencionado lo de la anestesia y todo el cuento, pero sí, cuéntanos cómo es el proceso. Después del diagnóstico, llega el bebé, tú lo revisas, dices, ya, vamos a realizarlo. ¿Qué haces? Ya, bueno, primero explico paso a paso cómo es el procedimiento. Eso también baja la ansiedad de los papás y puedes prever lo que va a pasar. Ya, Se pone, bueno, va a depender de cada bebé, cuánta anestesia, la dosis dosificada según el peso. Y primero se puede poner anestesia tópica, que es una cremita, y luego es un pinchacito chiquitito, ya justo en el frenillo, ya, que es la anestesia típica de dentista. Ya ok, entonces se adormece un poco bajo la lengua. Es una dosis pequeñita, es acorde al peso, y luego viene el corte mismo del frenillo o la intervención, que es muy rápida y puede ser con diferentes técnicas o mecanismos. Nosotros ocupamos más tijera y o láser, ¿ya? A veces los dos. ok, Inmediatamente post el corte, la mamá se lo puede poner al pecho, eso es lo ideal. Al pecho, y si no toma pecho, a la mamadera. ya. Eso le baja la ansiedad al bebé y también muy importante que si hay un poquitito de sangrado, el sangrado se detiene con el movimiento de succión y empieza a ejercitar enseguida esta nueva lengua. Finalmente, la amamantar es el mejor ejercicio para que haya una buena rehabilitación. Ah, genial. Oye, entonces, espera, le aplicas anestesia, pero entiendo yo que en el frenillo no hay terminación nerviosa, Lo que pasa es que la parte anterior del frenillo, ¿sí? ya, esa es la parte que tiene, la verdad que tiene muy poca inervación o muy poca irrigación, pero cortar solo eso sería una frenotomía, que en el fondo es una liberación parcial del frenillo. Lo que nosotros queremos es liberar totalmente. Y como uno abarca más profundidad, por supuesto que eso puede doler. ¿Ya? Ah, ok. O sea que hay frenotomía y frenectomía. Sí, sí. Ah, ya. Qué interesante. Mira que hasta ahora sé de ese concepto. Yo pensé que era solamente un corte y ya No, está. no, la idea es que mientras yo más profundizo o dejo, abro, en el fondo, una herida ahí, lo que logro es que no se me junten los tejidos de nuevo. Yo quiero que esto cicatrice por encima, pero no que se me junten de nuevo, porque si se me juntan es como retroceder un poco o recidiva. Ya. Yo quiero que haya más espacio para que la lengua se libere y se mueva mejor. Ya, Ya. ya entendí. ¿Y qué pasa? O sea, dices que pones anestesia, muy seguramente, pues yo he ido al odontólogo, me ponen anestesia y la lengua no se mueve. Y si el bebé lo ponen de manera inmediata a mamar, muy seguramente no va a poder hacerlo eficazmente, ¿o sí? O sea, más que moverla, la puede mover, pero sí se sienten extraños. Entonces, puede que cueste el primer acople. Puede que Ya. se cueste acoplarse, pero el instinto es más grande, lo va a lograr antes que se pase la anestesia, de hecho. Pero sí, eso yo también se lo explico antes, que puede ser que el primer acople o quien logre inmediatamente post cirugía. Ya, ok, perfecto. Y bueno, después de que realizas, bueno, aplicas la anestesia, me imagino que el bebé debe estar, no digo, no quiero decir amarrado, pero pues debe estar contenido de alguna manera. Depende de la edad, Ah, pero ok, entre los 0 y los 6 meses en general no,
no los contenemos con nada, digamos, porque son muy pequeñitos y el procedimiento es muy rápido. Entonces, para pillar anestesia es muy rápido. Y está el papá o la mamá ahí siempre con él, o sea, dándole Ya. las manitos. Y el momento operatorio lo hacemos muy rápido, cosa que sea el menos estrés posible. Le ponemos anestesia y mientras toma la anestesia la mamá lo puede tomar en brazo, Ya. ¿ya? Y luego seguimos con el siguiente paso. Ya. Tratar de ser lo más amigable posible. Ya entendí. Oye, ¿te ha pasado que en algunas ocasiones la mamá no quiera ver? Porque yo he escuchado a mamás que dicen, no, no, que el papá sea como, es como el más firme y porque les da mucho nervio. ¿Te ha pasado? Sí, sí, pasa ya. Yo les digo, pónganse de acuerdo quiénes ustedes quieren estar aquí más cerca, pero yo siempre sugiero que uno de los dos esté ahí. ¿Por qué? Porque es una figura de apego con el bebé, o sea, es estar ahí tocándole, conteniéndole, es el mejor tranquilizador que hay. Claro. Y también porque si es que un bebé llora y no ven lo que está ocurriendo, la imaginación es muy grande y uno se pasa, pero película, en cambio estar ahí presente, uno se da cuenta que no es tan terrible, que obviamente es estresante, pero es bastante, generalmente las mamás dicen, ah, pensé que era mucho peor. Ya, ok, ok. O sea, como que se imaginan algo así Claro. muy grande, pero realmente sencillo. Sí, pero si la mamá no quiere mirar, puede estar ahí en el mismo box, pero más alejada. Pero lo importante es que esté ahí cerca y le pueda hablar a su bebé por mientras, eso también ayuda. Obvio, total. Bueno, nos decías que bebés de 0 a 6 meses. Supongo que haces también frenectomía a bebés o niños, niñas mayores. ¿Hasta qué edad haces este corte? Eh, Hay que hacerlo, bueno, de los 6 meses al año también lo podemos hacer en sillón, pero como son bebés más grandes, que ya perciben más, ahí lo conversamos bien con los papás y hay unas mantitas especiales que pueden limitar un poco el movimiento, cosa que los padres no tengan que hacer una contención del bebé, ya Ya, que los padres sean solo una figura de apego ahí y de apoyo, pero no de contención. Y como te decía, es un procedimiento que es muy, muy rápido. Entonces, esa contención se pone, pero por 2 minutos, o sea, muy poquito. ya, Estoy de acuerdo de los papás, están de acuerdo. No, obviamente que no. claro. Eso hasta el año. Pero ya después en el año, 2, 3 años, es una edad que yo siempre digo que es la más complicada, porque hacerlo con contención en un sillón es, no. Es muy difícil tanto para el operador, para el padre y para el niño, por supuesto. Claro. ¿Ya? Entonces, hay que elegir muy bien cómo, cuándo hacer una frenectomía, a ver si se justifica realizarla ahí o hacerla más adelante cuando se van. Ya, ok, perfecto. Supongo que entonces no todos los casos es por lactancia. Muy seguramente hay mamás que acuden a ti porque, bueno, digamos que no tuvieron la oportunidad de hacer una lactancia materna y se dan cuenta después. ¿Cómo se dan cuenta después? O sea, ¿qué otros criterios pueden existir para tener anquiloglosia y eventualmente hacer una frenectomía? Lo que se ve mucho alterado en bebés que todavía no hablan es la alimentación. Después, cuando empieza la alimentación complementaria, Ya, empiezan otros problemas. Dificulta mucho la movilidad del bolo alimenticio, hay selección de alimentos. eh, Comer resulta ser un proceso muy difícil. Eso ok. como una causa, o sea, una señal, y lo otro es la respiración. La respiración también se ve muy afectada porque cuando si el niño está alterado y tracciona mucho la lengua hacia abajo, la lengua se mantiene pegada al piso de la boca y por lo tanto tienden a estar con la boca abierta. Ujú. Al estar con la boca abierta se empieza a instaurar después una respiración bucal, entonces una respiración oral. Bebés que roncan o que están constantemente con la boquita abierta, que son más ojerosos, también podría estar asociado a un frenillo. Ya, ok. O sea que básicamente el frenillo lingual puede existir incluso en niños más grandes, incluso tal vez en una población adulta también. Exactamente, exacto. Va cambiando un poco el motivo de consulta, pero son frenillos que no se han pesquisado. Los niños un poco más grandes generalmente llegan por el derivado de fonoaudiólogo porque no logran decir algunas letras. Ya, Pero ahí uno empieza a examinar y te das cuenta que no solo no dice algunas letras, sino que es malo para comer, pero en el fondo tiene una dificultad para comer, o que anda con la boquita abierta durante el día.
solamente que son cosas que pasan más desapercibidas. Entonces, Ya. cuando no logran decir la R, ahí recién empiezan a hacer sentido todo. Hacer el clic, ya me imagino. Y cuando son muy, muy chiquititos, que claramente no llora, perdón, no hablan, no puedes ver, pues, como si mastica o pues si puede comer bien, solamente es, pues, básicamente su alimentación es a base de líquido. La evaluación es básicamente porque tiene la boca abierta, porque ronca, respira por la boca, pero muchas personas pueden pensar que esto es por la maduración de su cara, de los músculos y de básicamente de los huesos. ¿Es así? O sea, hay que esperar tal vez a que madure o definitivamente si nació así, ya lo tiene. No, no, lo que pasa es que uno va creciendo en relación a cómo funcionamos, ¿ya? Ya, Un bebé no nace respirando por la boca, respira por la nariz, pero si tenemos estas dificultades, ya sea de la vía aérea o del frenillo, y tender a estar con la boca abierta, en algún momento se puede ir estableciendo esta respiración oral, ¿ya? ya, Entonces, o por ejemplo, si tenemos esta respiración oral, el maxilar me va a ir quedando más pequeñito y vamos a ir creciendo con la arcada más pequeña, los dientes no van a caber ahí, no van a tener espacio. Entonces, realmente nosotros nos vamos adaptando a estas funciones que están alteradas, pero no significa que vamos a nacer con esas funciones alteradas. O sea, es algo que se va estableciendo con el tiempo. ya, ok. Eso da calma, porque claro, hay muchas mamás que de pronto verán a sus bebés con la boquita abierta y, ya tiene frenillo lingual corto. No, o sea, igual son señales de alerta, hay que estar mirando. O sea, si estás siempre con la boca abierta, puede ser, pero también puede ser que sea algo de la vía aérea o rinitis alérgica, que ahora muchos niños son alérgicos, entonces están siempre congestionados y tienden a estar más con la boca abierta. Pero efectivamente no es normal respirar por la boca, entonces si uno ve eso, mejor consultar. No sé si va a ser el frenillo, pero hay que ver qué es. Ya, genial, genial. Bueno, y con respecto a la técnica, nos hablabas que tú usas tijera Ajá, y o láser. sí. ¿Cuál es el criterio de usar una, otra o las dos? Depende la edad del paciente, depende del tipo de frenillo, por sobre todo. Ujú, Diría que esos dos son los principales criterios. Si es un frenillo que es muy grueso, que uno ve que está muy irrigado o submucoso, probablemente si lo hago con tijera va a sangrar muchísimo. ya, Entonces, ahí uno ocupa láser porque el láser va cauterizando inmediatamente el tejido, entonces hay muy poquito sangrado. ya, ¿Ya? Ahora, en bebés pequeños, si lo puedo hacer con tijera, maravilloso, porque es rápido, deja una cicatrización muy limpia y en el fondo es fácil, o sea, es más fácil hacer un procedimiento más complejo de lo que es, ¿ya? Pero en niños más grandes, ahí cambia la cosa, y ahí va a ser casi siempre con láser. Ya hacer con tijera, no con tijera, no, hay que desinsertar más fibra, la herida es más grande, necesitamos ir cauterizando y evitar poner suturas en los niños más grandes, porque las suturas molestan. eso te Ya iba te- a preguntar. ¿Es necesario después de usar tijera? Bueno, láser no, porque si vas cauterizando con el láser no creo, pero con tijera es necesario tomar puntos. No, en bebés no. Y como te comentaba al principio, yo lo que busco es dejar una herida así como una forma de rombo que le llamamos, Ya, para que se cicatrice por segunda intención, que se cubra de un tejido nuevo por encima. Si yo suturo, o sea, hago totalmente lo contrario, que es juntar el tejido. ya, ¿Ya? Si yo quiero que se cicatrice así, ya, por ok. segunda vez. O sea, básicamente que quede amplio, que la lengua tenga la movilidad. Si lo vuelves a juntar, vas a volver Ya, claro, a hacer exactamente lo mismo, ya. Entonces, básicamente, la herida queda abierta. sí, ¿Y qué peligro hay ahí o qué precauciones hay que tener en cuenta? Porque si queda abierta, pues es expuesta. claro. Lo que pasa es que uno está cortando la membrana superficial y no llego a los tejidos más profundos. Ya, Ya no llego a meterme en los vasos sanguíneos grandes, obviamente son parámetros que uno tiene que manejar, o no llego a cortar el músculo, por ejemplo. Entonces, riesgo de infección, por ejemplo, es casi nulo, ya es muy bajo.
y también de sangrado, o sea, puede sangrar un poco, pero es un sangrado leve porque no estoy dando con un vaso sanguíneo grande, que con compresión o con la misma lactancia se detiene. Podría decirse que es como una herida superficial. Ya. Entonces, no hay mucho riesgo en ese sentido de infección o algún problema después. Ya, ok. Cuéntanos cómo es el proceso de cicatrización en tiempo y cómo se va viendo, porque claramente es una mucosa, no va a ser como en la piel que uno ve la costra, ¿cómo es ahí? Y que hay que estar como pendientes, me imagino que los papás pues tienen que estar mirando que se esté cicatrizando bien, que esté evolucionando de una manera correcta. Claro, y también les explicamos cómo van a ser las fases de la cicatrización. Ah, Por ya. ejemplo, el primer día se ve esta como herida abierta, que se ve un rombito de color rojo. Y ya el segundo día, el tercer día se empieza a tapizar por una mallita de tejido que se llama fibrina, que Ya, es blanca o amarilla. Entonces, si uno no explica eso antes, van a pensar que es una infección. Pero así cicatriza la mucosa, es como una costra, pero blanca. Eso se llama fibrina y va desapareciendo con los días. ok. Aproximadamente el día 10, por ahí ya se va empezando a poner rosadito y después ya es prácticamente imperceptible. Esas son las etapas de la cicatrización. Y la parte más molesta del proceso es el primer y segundo día. O sea, no porque esté esa membrana blanca va a generar dolor en el bebé. Ujú. Realmente son los 2 primeros días los más fomes, digamos. Ya, ya. Sí, me imagino los más incómodos también. Eh, ¿Crees que se pueda dificultar mucho la lactancia adicional a todo el proceso pues, que llevan? Pero puede dificultar la lactancia así como volverla a retomar bien, bien. Em, de post-procedimiento, puede ser que haya, como tenemos una lengua que se mueve diferente, Sí, con una herida abajo, puede ser que haya una descoordinación inicial o alguna molestia los 2 primeros días, ya. podría ser. Pero después ya todo se arregla. Ahora, eso es poco, lo vemos poco en clínica. Generalmente es bastante más inmediato el cambio positivo. Ah, ok. Que es bastante tranquilizador. Sí. Sí, Y puede pasar, entonces igual es mejor advertir a los padres que podría haber, y las mamás dicen, ay, parece que retrocedí, y no es un retroceso, es como una readaptación. claro, claro, porque el bebé desde el principio tiene ya su manera de hacerlo, aprendió a hacerlo de esa manera y pues básicamente le liberas la lengua, lo tiene que volver a hacer, es como Claro, otra vez volver otra vez a un proceso bien, nuevo. ya diferente, requiere de esta adaptación. Claro, y cirugía, Ujú. ¿requiere de alguna aplicación, medicamento para, pues, paracetamol, ibuprofeno? ¿Requiere Eh, aplicar? Como te decía en un comienzo, el manejo del dolor es fundamental. O sea, un bebé que está con dolor va a estar irritable, le va a costar alimentarse. Entonces, el dolor intraoperatorio, que lo manejamos con anestesia, es muy importante, pero el postoperatorio también. O Ya. sea, todos los bebés, independiente de cómo haya sido la cirugía, los dejamos con 2 días de paracetamol, que es lo más indicado o lo más seguro de dar en bebés pequeños. En bebés pequeños, incluso recién nacidos, o sea, un día de nacido. Claro. Lo que pasa es que también en bebés de un día de nacido No has no, hecho. o sea, no es que no haga, lo que pasa es que uno espera por lo menos que la mamá le haya bajado la leche, por ejemplo, porque si no, no tengo cómo evaluar la succión. Entonces, yo te diría que a los 10 días, ahí, por lo menos a mí me gusta empezar a hacer la esterectomía, no antes. Ya. Siempre siento que mientras antes mejor, pero nunca tanto. Nunca como ya Eh, saliste de la sala de parto directo. claro. No, demos unos días por lo menos. Ya, ya, ok. Bueno, en estos días, muy seguramente, si hay presencia de un frenillo lingual que duele a la mamá, muy ¿Sí? seguramente va a tener grietas, mucho dolor. Yo aconsejaría que se diera mientras tanto, o sea, mientras, bueno, te dan el diagnóstico y mientras ya se hace la frenectomía,
pues hacer una lactancia en diferido. O sea, darle con jeringa o con el dedo, Claro. porque la verdad que es evitar un dolor y un malestar incomodísimo a la mamá. Sí, hay diferentes, bueno, las asesores de lactancia, las fonoaudiólogas manejan mejor que yo todavía eso, pero llegan, eso pasa un poco, que llegan mamás desesperadas con dolor, pero de repente si yo tengo una contraindicación para hacer el procedimiento, no puedo hacerlo. Claro. Y tenemos que esperar nomás, y tenemos que esperar para poder hacerlo. Y por mientras dice, pero ¿cómo lo alimento? Bueno, tenemos que ver sonda al dedo, sonda al pecho, no sé, buscar alternativas que no sea un sufrimiento para la mamá, pero el bebé hay que alimentarlo. Sí, Hasta aquí logremos tener las condiciones óptimas de hacer la frenectomía. Pero sí. efectivamente a veces uno no puede solucionar así inmediatamente el problema. Y entonces, ¿cuáles serían como esas condiciones como básicas? Que tenga más o menos unos 10 días de nacido, que claramente se vea pues que tenga el frenillo lingual corto y qué otra cosa antes Claro. de. Bueno, los 10 días es relativo, pero por ejemplo que sea un bebé que haya nacido de término, si es prematuro, esperemos por lo menos a que tenga la edad del parto, digamos, Ya. por un tema de madurez de sus funciones también, el peso, que pese por lo menos 3 kilos. Ahora veo muchos bebés que nacen de 2,7 kilos, 2,8 kilos, como que están más pequeñitos los bebés. Y ahí esperemos por el volumen de anestesia también, sobre todo, esperar que tenga 3 kilos de peso. Ya. Condiciones de salud, por ejemplo, si estamos con plagiocefalia, tortícolis, cualquier condición basal, también tenemos que ver cómo vamos a tratar eso y buscar el momento oportuno, porque si no tenemos otros factores considerados, tenemos más riesgo de hacer una recidiva, por ejemplo, o que no sea exitoso el proceso. Ya, ok. Que no sea exitoso, ¿te refieres a que la expectativa de mejorar la succión no se dé? Claro, exactamente. Pero no se da es básicamente porque tiene otros inconvenientes Claro, adicionales. pueden ir sumando, o por ejemplo, factores que me puedan favorecer una recidiva. Recidiva es que la cicatrización eh, quede muy fibrosa, por ejemplo, y que me haga como un falso frenillo, digamos, que la misma cicatrización me vuelva a traccionar la lengua, ¿ya? Wow. Entonces, y eso pasa por la cicatrización propia de cada paciente, por el uso del chupete, por ejemplo, por falta de movilidad de la lengua posterior, como que no hayan tantos ejercicios. Sí, Oh, o sea que en ese caso tienes que volver otra vez a sí, realizar. claro. Entonces, por eso es que hay que cuidar bien todas las condiciones y elegir bien el momento para realizar la cirugía. Y me imagino que es muy personalizado, depende de cada bebé, de cada diada, Exactamente. lo que se vaya presentando, bueno, tú lo vas evaluando básicamente, no es como a todos de una vez. No, claro, por eso lo que más me ha pasado es que muchos papás llegan preparados ya psicológicamente para la intervención. Pues yo les digo, "Ay, no, no puedo hacer la idea. No puedo porque no se puede. Hay condiciones de salud que no lo permiten y tenemos que trabajar seguros, pues no podemos correr ningún riesgo. Si vamos a hacer el proceso, hagámoslo bien. Claro, claro, claro. Sí, además que también digamos que el camino va abonando a una buena lactancia si es que la mamá lo ha decidido así. Pero el hecho de hacer lactancia en diferido no significa que tu lactancia ya esté perdida. Lo Claro. menciono a las mamás que nos están viendo. Sí, no, para nada, no. Ahora, siempre cuando yo digo esperemos o reevaluemos, nunca es mucho tiempo. Si uno va a poder ir solucionando, vamos reevaluando semana a semana, ya no hay Claro. que tener mucho tiempo tampoco. Claro, claro, claro. Oye, Pamela, y mencionaste algo de ejercicios. ¿Eso quiere decir que después de la frenectomía recetas ejercicios? Sí, bueno, generalmente uno trabaja muy de la mano con lo que te mencionaba con una fonoaudióloga. Sí. Y ella es la que se encarga como del post-operatorio. Y sí, son ejercicios, finalmente lo que hemos hablado, que la lengua tiene que reeducarse o todos estos patrones de movimientos que están alterados
quizás no se solucionan mágicamente. Entonces hay que ejercitar. Así como cuando uno va al gimnasio, los músculos de la lengua también. Entonces Ya, es importante que haya un acompañamiento posterior al procedimiento. Es muy ya. importante. Genial, me encanta que lo menciones porque creo que hay mucha controversia al respecto. De hecho, me acuerdo hablándolo con Mariana Colmenares, ella ¿No? dijo que los ejercicios ya estaban, digamos que obsoletos o que no se necesitaban. Pero estoy de acuerdo contigo en el tema de que es un músculo que hay que volver otra vez como a enseñarle a que se mueva de manera correcta. Claro. Lo que pasa es que no vi eso, pero antes se indicaban ejercicios preoperatorios, por ejemplo. Y eso Ah. está completo. No, en los niños más grandes podría ser pero un par de sesiones preoperatorias. Pero en bebés no tiene mucho sentido hacer ejercicios previos. Y lo otro también, en bebés que están con lactancia exclusiva o que son muy pequeñitos, probablemente no va a requerir mucho postoperatorio porque la misma lactancia es el mejor ejercicio. Ujú. ¿Ya? Entonces quizás va a ser una sesión o quizás no va a necesitar. Pero otros bebés, sobre todo cuando ya están más grandes, ya hay más funciones alteradas, sí van a requerir una ayuda. Entonces quizás por ahí puede ir esa como polémica ahí. Ya, ya, con razón. Es que yo creo que también nuevamente es muy personalizado, porque lo que tú decías, si de pronto hay algo más alterado, pues igual hay que acudir al profesional que te puede ayudar para Sobre todo mejorar. bebés que no están con lactancia y que quieren relactar, es un proceso fácil, o sea, tú lo ves saber mucho mejor que yo, Sí. entonces se requiere más ayuda, cortando el frenillo no voy a lograr que me llegue esa copia al pecho espontáneamente, no es así de mágico. Sí, no es mágico, es un camino que hay que ir abonando, como dije. Esto de la frenectomía puede ser un paso más que va a acercar a las mamás a tener una lactancia exclusiva, pero también dejar el mensaje que si que no es de inmediato, que hay que tener paciencia, que va dependiendo la evolución que tenga cada bebé, cada mamá, y bueno, eventualmente se va a lograr, pero con paciencia, no se va a dar de un momento para otro. Manejar expectativas, porque si no lo único que logramos es frustrarnos, ¿sí? Y no comparar, porque uno tiende a comparar a la guagua de mi amiga, o qué sé Sí. yo, y cada caso es tan diferente que no hay que entrar en comparaciones porque también generalmente los casos no se parecen entre ellos. Claro, claro. Oye, ¿y has visto alguna experiencia que haya sido, por ejemplo, se cortó el frenillo, eventualmente no se logró la lactancia esperada, lactancia exclusiva al pecho, esta mamá está muy frustrada? ¿Has visto de casualidad a estas mamás que dicen como, ah, es que no me funciona y digamos que tienden a no volver a hacer absolutamente nada con respecto a la boca, a revisar, incluso los dientes cuando ya salen? ¿Has tenido alguna Eh, circunstancia de esas? no que recuerde bien, yo creo que es clave la comunicación previa, o sea, explicar todo, todo lo que puede pasar y explicar que esta no es la solución mágica. Ujú. Y teniendo en cuenta esas consideraciones, yo creo que eh, los papás pueden saber que puede ser que no haya, la solución no sea mágica. Entonces, si uno se comunica bien con la mamá, el papá del paciente, yo creo que no ocurren esas cosas. Claro, Pero claro, sí, claro. Bueno, nos dijiste cuando hay bebés y de lactancia exclusiva el posoperatorio, pero cuando ya el bebé está con alimentación complementaria de sólidos, hay que tener algo adicional en cuenta en su recuperación posoperatorio, o sea, como en esa cicatrización y todo. claro, la alimentación ese día hay que sea más blanda, más fría, que no sea irritante, evitar las cosas muy alineadas o cítricos, por ejemplo. Claro. Y algo muy importante, el chupete. Los bebés que ocupan chupete, los niños más grandes, Ah.
Claro. Entonces, también los papás tienen que estar dispuestos. O sea, si quieren hacer la fractomía, que por lo menos 2 semanas después no haya chupete. Y algunas dicen, no, yo no voy a ser capaz, así que ya es mejor que no se hace, porque no, Claro, porque no, es, digamos que un procedimiento necesario para que sea exitoso el corte, o sea, para no, pasar por todo este procedimiento. exactamente. Si, no, si lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo bien. Claro, completamente. Oye, y así como ya por curiosidad acerca del chupete, porque sé que no hace parte de este episodio, pero acerca del chupete cuando es una lengua que no tiene anquiloglosia. ¿Es bueno? ¿Es malo? Tú como odontopediatra, danos el tip así corto. Bueno, se supone que ojalá el chupete no se ocupara, ¿ya? Pero yo como mamá lo ocupé en mis hijos, así que yo creo que es una buena herramienta, solamente que hay que saber cuándo ocuparlo y cuándo retirarlo. Lo ideal, si uno quiere ocupar chupete, que es muy válido, empezar a ocuparlo cuando ya esté establecida la lactancia, porque si no se genera confusión de la persona. Ya, Entonces, después del mes, por ejemplo, ahí ocupar uno quizás lo más planos posible, no estos tan redondos, lo más ok, planito pequeño, que hace siempre como el de recién nacido, ocuparlo exclusivamente para contención o momentos precisos cuando se requieran, no ok. como tener, has visto que se lo cuelgan acá muchas veces, Sí, entonces cuando de puro aburrido, el chupete, entonces no, cuando lo necesite, ponerlo ok. y retirarlo ojalá antes, o sea, lo antes posible, o sea, ojalá antes del año y medio, como que no se perdure más de los 3 4 años, porque ahí es donde empieza a generar más alteraciones en la mordida. Sobre todo. Ya, ok. Ya, gracias. Cerramos el paréntesis del tip. Oye, y con respecto nuevamente, pues como al procedimiento, Ujú. realizas el procedimiento, hay una cicatrización, evoluciona todo de manera esperada, como normal. ¿Vuelves tú a ver, tienes como consultas programadas después de para mirar cómo va la evolución Sí, y cómo lo haces? O sea, ¿cuántas son? caso a caso también, igual, Ya, pero siempre los controlo durante la primera semana posterior. ok, ¿Ya? Y luego a las 2 semanas después, o sea, como para ir viendo cada fase de la cicatrización, cómo va el proceso. ok. Y ya en ese segundo control, y si ya va todo ok, yo les digo, ya estamos ok. Y después nos vemos al control cuando salen los dientes. Así que ahí igual sigo haciendo el seguimiento. Ah, claro, claro, claro. Yo diría que son fijos 2 controles operatorios. Ya, ok. Es importante tenerlo en cuenta porque hay mamás que, digamos que no quisieran volver porque fue un poco traumático tal vez el proceso o no querían y eventualmente se dieron a hacerlo para mejoría y para lograr su lactancia y no vuelven. Entonces yo creo que es importante volver a la consulta posoperatoria. Exactamente, sí, porque como te digo, se ve que hay recidiva o de repente hay que chequear otros factores que pueden estar asociados. Entonces, sí, pero es 1 o 2 controles y generalmente ya con eso estamos bien. Ya, ok, perfecto. Oye, y así como las expectativas siempre son de mejorar la lactancia, de que la parte respiratoria se mejore, el paladar también pues se va a ver alterado positivamente después de la frenectomía. Digamos que hay con la deglución, bueno, digamos que hay una ayuda de fonoaudiología, pero hacer la frenectomía garantiza que no se van a volver a encontrar con problemas, digamos, de los que estamos hablando. Em, no, no garantiza. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que pueden ocasionar problemas, ya respiratorios, por ejemplo, o la deglución. No es solo el frenillo. Entonces, quizás ya no vamos a tener frenillo alterado, pero podemos tener alguna otra condición que nos puede ir en contra. Y por otro lado, yo tampoco nunca aseguro que hacer una frenectomía en un bebé no vayamos a tener que hacer nada a futuro. Ok. Probablemente no vayamos a tener que hacer nada, pero un bebé, las estructuras son muy pequeñitas, o sea, una boca muy pequeña, Ujú. donde tenemos todos los vasos sanguíneos, nervios, todo uno al lado del otro. Entonces,
yo tampoco te podría dar una seguridad así 100% de que todas las fibras del frenillo están totalmente liberadas. O sea, me ha pasado que yo atiendo a niños, no sé, pues de 6 años que vienen por frenectomía y que le habían realizado uno cuando bebé, por ejemplo, Ya. ¿ya? Entonces, puede ser que eso ocurra. Es baja mucho la probabilidad, pero no descarto que pueda ser así. Ya, o sea, nuevamente depende de cada caso. O sea, idealmente no va a ocurrir, pero como les digo a los pacientes, yo no puedo asegurar. Claro, claro. Pero digamos que hay una alta tasa de probabilidad de que sea exitoso y corresponda con las Eh, expectativas que estamos asumiendo, que es eh, que la lengua ya se pueda mover, no haya claro, problemas cuando esté en la alimentación sólida, su respiración nasal va a mejorar, el ujú, paladar también. Es claro, posible que no requiera, ¿cómo se llama? Brackets, o sea, ortodoncia. Porque eh, normalmente también cuando hay anquiloglosia, también es usual que haya ortodoncia después. sí, sí, está muy relacionado porque finalmente la lengua, al estar bien posicionada, choca con el paladar, está en contacto con el paladar y eso estimula que el maxilar crezca y se expanda en todas las direcciones. Claro. Si la lengua se me mantiene abajo, el paladar o el maxilar se me mantiene hacia arriba, muy pequeñito. Y ahí obviamente no tengo espacio, va quedando pequeño el maxilar también. Entonces se altera, Claro, claro. también es otra consecuencia de Eso diabetes. es súper interesante. La verdad que si le diéramos la importancia a la lengua de lo que realmente es, creo que habría muchas personas respirando solo por la nariz, haciendo como adecuaciones, acciones para respetar lo que es el movimiento adecuado de la lengua. La lengua es muy importante, nosotros decimos que es el motor de toda la cara, del motor del crecimiento de la cara. Son muchos músculos que más encima se insertan en la musculatura del cuello, en la musculatura de la cara, de la articulación. Entonces es todo un efecto en cadena de lo que es el movimiento de la lengua. Está relacionado hasta con la postura de uno. eh, o sea, sí, pues, es súper importante que nuestra lengua funcione bien. Claro, interesante. Bueno, Pomena, creo que te he sacado toda la información posible. Está bien, Pero pues, no sé si esa es la quieras idea. dejarnos algún mensaje para los papás recién nacidos que sospechan que hay anquiloglosia. Déjanos algún mensaje para ellos. Eh, sí, lo que yo siempre digo que una lactancia no debería doler. Si uno tiene problemas con la lactancia, si no estás tranquila con tu lactancia, eh, busca ayuda. Hay que buscar ayuda. Sí, ahora actualmente hay tantos profesionales como tú, como fonoaudiólogas, que pueden ayudar a que este proceso sea mucho mejor. Entonces, buscar esa ayuda. Y bueno, si hay que hacer una frenectomía, resolver todas las dudas antes, pedirle la persona que te esté atendiendo que te explique todos los pros, los contras, el paso a paso y ahí tomar decisiones. Fantástico. Y el consejo que le das a los profesionales que pueden realizar una frenectomía, porque no hay muchos que lo puedan realizar y sé, porque he visto en tus redes sociales, que los interesados o que saben y aprenden contigo también tienen cierto temor a realizar la frenectomía en los bebés. ¿Qué mensaje le das a ellos? Lo que pasa es que, como hablábamos hace un rato, en los posgrados especialidades se maneja muy poco el tema, sobre todo de atender en bebés muy pequeñitos. Claro. Entonces, es normal que existan esas aprensiones en los dentistas. Pero no, pues hay que estudiar, hay que capacitarse. Es un área muy linda de la odontopediatría, es muy gratificante porque uno ve que uno ayuda en mejorar la lactancia. Y si no quieres hacer una frenectomía tú como ortopediatra, lo importante es que puedas siempre mirar y examinar ese frenillo y derivar a quien corresponda, porque con eso también podemos eh, otorgar un tratamiento oportuno. Sí, me parece genial mandar el mensaje también a estos profesionales de salud, que espero que se vayan uniendo más porque es necesario. Yo creo que muchas lactancias se salvarían cuando tenemos el conocimiento, en especial en esta área, y sería aliviador, muy aliviador para muchas mamás.
la ayuda que Sí. ustedes puedan ofrecer. Ujú. Oye, cuéntanos un poco más de la capacitación que ofreces para también que la gente sepa, no sé si la haces online, tiene que ser Ujú. presencial, ¿cómo lo Ya. haces? Lo que pasa es que estamos con 2 cursos, uno que es para odontopediatras, que es una pasantía clínica. Lo que Ya, hacemos es atender pacientes todo el día, que de hecho el sábado estuvimos en una y atendemos a bebés todo el día, todo el día. Y esos mismos dentistas que asisten ahí tienen la oportunidad también de atender y de realizar una frenectomía. Porque una cosa es mirar, pero otra cosa es hacer. O sea, claro. es muy diferente. Y también tenemos un curso que es teórico, que lo vamos a hacer el 26 de abril, que ese está enfocado en asesorar lactancia, fonoaudiólogos, dentistas, todo aquel que quiera capacitarse en esto y que esté como en contacto con bebés. Porque ahí vamos a hablar desde el diagnóstico, de las señales de alerta, de dónde derivar, cuándo derivar, de cómo sería la frenectomía, de cómo sería el postoperatorio, como que vamos a hacer un recorrido de toda la etapa, todo el proceso que tienen que vivir las familias con la anquiloglosia. Así que va a estar súper entretenido. Y eso lo hacemos conjunto con la Paula García, que es del Centro AMA. Ah, sí, Sí, Paula Hallaby, sí, sí. de Centrome, Ajá, fonoaudióloga conocida acá en Chile como IBCLC. esto es, exacto. Sí, sí, sí. Oye, pero ¿hacen varios? ¿Este es el primero? ¿O hacen varios? La idea es hacer varios, porque este capítulo muy seguramente va a salir publicado Ajá, tal vez unas 3 semanas después de la grabación. sí, es que esta va a ser la primera versión, que Ya, es el 26 de abril, y lo más probable es que tengamos una segunda versión en octubre. Y las pasantías clínicas las estamos haciendo cada 2 meses más o menos. Por ejemplo, tuvimos ahora el 5 de abril y vamos a tener una el 31 de mayo. ya, genial. Pero son para tenemos 3 alumnas, no, somos poquititas ahí, porque como te digo, es atención de pacientes. Ya dejamos entonces invitados a todos los profesionales de salud que están en contacto, que quieren aprender, que desean capacitarse. Abajo en la descripción igual está, voy a dejar todos los enlaces de Pamela y allí pueden contactarse con ella por si quieren hacer esta capacitación. Sería de muchísima utilidad. Sí, muchas gracias. Oye, Pamela, ha sido un gusto hablar contigo. Nos has aclarado muchos aspectos de la frenectomía. Creo que le dimos calma a los papás Ujú. y creo que si están viendo este capítulo es porque están muy interesados en saber cuál es el procedimiento que deben hacer. Espero que les haya traído como información y calma para saber cuál es el siguiente paso que deben realizar. Así que Pamela, muchas gracias que hayas compartido esa información con todas las personas que nos están viendo. Gracias. No, muchas gracias a ti. Yo feliz de poder participar y hablar un poquitito de este tema. Así que, gracias. Ay, gracias. Y bueno, a las personas que nos ven, por favor, déjanos tu comentario si tienes alguna duda, alguna inquietud. Y dejo también las redes sociales de Pamela por si quieren contactarla a ella directamente, atendiendo cada uno de sus casos. Y sería de gran ayuda para mí que se suscriban al canal, que quieran seguir aprendiendo de lactancia, posparto y todo lo relacionado. Les agradezco que hayan estado con nosotros en este episodio, viéndonos hasta el final y les mando un abrazo. Cuídense mucho, gracias. Chao Pamela, Nos chao. vemos.